nos pueden dar una alteración maligna sin ni siquiera estar evidente en el gen como tal. A esto, cuando la mutación se encuentra más allá del gen, se le llama alteraciones epigenéticas. Y entonces, así, estas causas de alteraciones epigenéticas pueden ser las metilaciones del DNA, modificaciones covalentes de las histonas o cambios en las uniones de las bases junto con las histonas. Entonces, podríamos tener pacientes que tengan un cariotipo normal, es decir, sin alteraciones en los cromosomas, podría tener no alteraciones visibles en los genes como tal, sino solo mutaciones muy puntuales en el esquema más básico del DNA, que es el nucleosoma. Y así sabemos también que esto es algo nuevo que se ha presentado en los últimos años. Anteriormente nosotros sabíamos que había partes del DNA que son activas, es decir, que tienen una transcripción a RNA mensajero, etcétera, etcétera, pero también sabíamos que había zonas del DNA que son inactivas. Y esas zonas inactivas significa que no tienen una transcripción hacia RNA mensajero, por lo tanto no desarrollan aparentemente una proteína o alguna enzima, cosas así. También anteriormente se pensaba que las alteraciones que provocaban neoplasias solamente eran aquellas mutaciones que se presentaban en las zonas activas del DNA. Ahora sabemos que esto no es así. Sabemos que también en esas zonas inactivas del DNA pueden desarrollarse mutaciones y eso desarrollar una neoplasia. Esto lo vimos mucho en los últimos años en lo que llamamos cáncer de colon. ¿Por qué? Porque en cáncer de colon se identificó que en zonas del DNA que son inactivas, llamadas microsatélites, que los microsatélites son segmentos del DNA con pares de bases muy repetitivos, pero que aparentemente no tienen una transcripción hacia una enzima o hacia una proteína, también podrían sufrir mutaciones y esto hacer que haya el desarrollo de una neoplasia, pero no solo el desarrollo de una neoplasia, sino que también le confiere resistencia a los tratamientos que actualmente se utilizan. A esta alteración de los microsatélites se le llama inestabilidad microsatelital y gracias a lo que es la medicina nuclear o la medicina genética, en la actualidad podemos determinar si está presente o no y con base en esto poder personalizar el tratamiento del cáncer que tiene determinado paciente. Entonces, quiero que piensen que esto es todavía mucho más complejo porque anteriormente se pensaba que solo las zonas activas del DNA eran las que daban cáncer. Ahora sabemos que el daño pudiera no estar ahí y podría estar también en zonas inactivas. Así sabemos también que hay mecanismos reparadores del DNA, como los que reparan las escisiones de base, escisiones de nucleótidos, etcétera, que cuando también se afectan, esto también pudiera causar el desarrollo de una neoplasia. Entonces, en términos generales, podríamos decir que el cáncer es una enfermedad genética, pues podríamos decir que sí. Sin embargo, para que se manifieste tendría que haber muchos factores intrínsecos y extrínsecos para que la neoplasia realmente se desarrolle. Entonces, por lo tanto, en la actualidad, el origen del cáncer sí es genético, pero para que realmente se manifieste, eso es algo multifactorial. Obviamente todo tiene que ver con la regulación del ciclo celular, ¿cierto? En donde sabemos que hay diferentes etapas en las cuales la célula está activa e inactiva y esto también le confiere cierta protección o cierta labilidad para el desarrollo de neoplasias. Por ejemplo, las células que están en constante replicación, ya sea porque tengan que a lo mejor
reparar alguna lesión que se presente, son las células que más están en riesgo de desarrollar una neoplasia. Hablando de la fisiología tumoral, este aspecto explica por qué realmente la enfermedad no se puede controlar. Vamos a verlo a términos muy generales. Vamos a ver que dentro de la fisiología de las neoplasias vamos a tener tres grandes apartados. Primero que nada, el desarrollo de la neoplasia primaria. Fíjense que el problema es que, como les dije, todo cáncer se origina de una célula que está presente en la anatomía corporal y que es la que origina el problema. Hemos identificado que hay muchos factores de riesgo para que una célula normal pueda encaminarse hacia una célula neoplásica, pero dentro de esas, las más importantes son, uno, el envejecimiento, y dos, la exposición a la hipoxia. Gracias a estudios que se hicieron, sobre todo en pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, en la cual, pues, como ustedes ya deberían de saber, si llevaron neumología, son pacientes que están con oxigenaciones básicas durante la noche, dado que por diversos factores dejan de respirar y esto condiciona que su cuerpo esté en constante hipoxia, sobre todo en las partes distales de la circulación. Se ha identificado que en esos pacientes que están sometidos a hipoxias crónicas desarrollan un transmisor, que es un transmisor asociado a la hipoxia tipo 1, el cual parece conferir a las células que están en hipoxia una mayor resistencia. ¿A qué? Pues a la hipoxia, a que no lleguen nutrientes, a que no llegue el oxígeno. Esto asociado a la senescencia de las células, que senescencia de las células significa que las células en el cuerpo tienen la capacidad de envejecer, pero no todas mueren, y aquellas que no mueren, eso es el término senescencia, son las que tienen más la habilidad para que esa hipoxia haga que se desarrolle una mutación, ya sea activando un oncogen, ya sea inactivando a los genes supresores de tumores, y esto es lo que finalmente hace que se desarrolle la neoplasia. Una vez que la célula ya con la mutación adquiere esa transformación y adquiere esa capacidad de duplicación que le confiere la inmortalidad de poderse desarrollar, necesita mucho oxígeno para poderse desarrollar. Por lo tanto, dentro de las primeras fases de la tumorogénesis, lo más importante es la angiogénesis, la cual está mediada porque las células tumorales tienen la capacidad de secretar algo que se llama factor de crecimiento de células endoteliales, las cuales tienen la capacidad de estimular los diferentes endotelios a nivel local para que haya desarrollo de nuevos vasos sanguíneos que hagan que finalmente llegue más sangre y llegue más oxígeno que puedan hacer que se alimente esa célula tumoral. Después de lo que es la angiogénesis, pues la célula tumoral, en un intento de sobrevivir, ¿verdad?, empieza a mandar microémbolos celulares hacia la circulación y a eso se le llama migración celular. Pero estas células que migran a través de la circulación tienen una capacidad que se llama dormancia. La dormancia significa que la célula tumoral tiene la capacidad de identificar que el medio en el que se encuentra no es el adecuado para desarrollarse y entonces disminuye su metabolismo a niveles basales que hagan que sea lo suficiente solamente para mantener sus funciones generales vitales, pero que no necesitan más energía para sobrevivir. Y entonces esto es un gran problema. ¿Por qué?
Porque los tratamientos que en la actualidad utilizamos, como la quimioterapia, la terapia blanco, la hormonoterapia y la radioterapia, afectan a las células que se encuentran activas en replicación, no afectan a las células que se encuentran en dormancia. Por lo tanto, si la célula tumoral que viaja a través de la circulación viaja en dormancia, pues no va a ser afectado por los tratamientos que tenemos en la actualidad, y una vez que llega al sitio en donde va a crecer, que generalmente son órganos con doble circulación, y al tener doble circulación tienen mayor oxígeno, como son el pulmón, el cerebro y el hígado, entonces ahí empiezan a tener otro efecto que se llama quiescencia. La quiescencia es la capacidad que tiene la célula tumoral de reactivarse en el momento en que ella lo decida. Es decir, tiene autonomía, no depende ni de segundos mensajeros, ni de vías de señalización, etcétera, etcétera, sino que ella por sí misma tiene la capacidad de volverse a activar. Y eso es lo que finalmente hace que se presenten las metástasis. Aprovecho la ocasión para decirle que metástasis se refiere a la presencia de una segunda tumoración a distancia de donde se originó la primera. Esto es importante que lo tengan como concepto, porque en órganos como pulmón o hígado puede haber tumores primarios de ese órgano, o puede haber tumores metastásicos o secundarios que se originaron en otro lado y que se manifestaron en el hígado, en el pulmón o en el sistema nervioso central. Y esto está explicado justamente por esta fisiología tumoral. Una vez que llega la célula tumoral al sitio donde se va a volver a desarrollar, es cuando nosotros podemos ver en imágenes tal vez o a través de marcadores bioquímicos la presencia nuevamente de enfermedad. Aprovecho también la ocasión para decirles que las enfermedades neoplásicas tienen por lo menos 4 vías diferentes de diseminación. Está la vía linfática, que es a través de los ganglios linfáticos. Está la vía sanguínea, que es a través de los vasos sanguíneos. Está la vía transcelómica, la cual se refiere a que la célula tumoral puede viajar a través de superficies serosas como el peritoneo, como la pleura, como las meninges, y obviamente por contigüidad, es decir, invadiendo a nivel local a través del órgano inicialmente y después a las estructuras adyacentes. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Yo, Sí. un ejemplo, a ver, dormancia, a ver si lo entendí, va a ser como la capacidad que va a tener la célula de adaptarse al medio en el que se va a encontrar. No, no adaptarse, sino de disminuir su metabolismo basal al mínimo para que no tenga que entrar en replicación y eso la mantenga protegida. Es decir, va inactiva a través de la circulación. La Ah, ok. capacidad de adaptarse ya al medio podría ser la quiescencia, en donde la célula tumoral identifica el medio donde está y se identifica que hay adecuado oxígeno, adecuados vasos sanguíneos, adecuados nutrientes. Entonces ella solita, sin necesidad de nadie, se activa. Entonces la capacidad adaptativa sería más la quiescencia, y la dormancia es el estado inactivo de la célula tumoral que utiliza para viajar a través de la circulación. Ah, muy bien. Sí, Doc, muchas gracias. ¿Alguien más?
¿Nadie? Doctor, gracias. Ok. Vamos a hablar, eso fue el aspecto fisiológico y genético en términos muy generales de lo que es el cáncer. Vamos a hablar ahora un poquito de la epidemiología, que es importantísimo que ustedes conozcan la epidemiología, porque parte de su quehacer como médicos justamente es englobar grupos de riesgo. Y está claramente definido, dependiendo de la neoplasia, que hay diferentes segmentos geográficos que tienen diferentes riesgos de presentar neoplasias. Entonces siempre es importante que ustedes valoren la epidemiología. Sin embargo, hay que tomar la epidemiología con mucha reserva. ¿Por qué? Porque en general en el mundo son pocos los países que realmente tienen una epidemiología bien llevada. Desgraciadamente, nuestro país es uno de los que no lleva una estadística muy buena y entonces siempre he dicho que la estadística es un arma que yo puedo utilizar a conveniencia. Si yo quiero tratar de demostrarles algo, puedo usar la epidemiología de diferentes formas para llegar a fundamentar lo que yo quisiera darles. Y esto pasa mucho en la epidemiología del cáncer. Porque vamos a ver a lo largo de las neoplasias que va a ser muy repetitivo que ciertas zonas geográficas parecieran tener la mayor incidencia de ciertas neoplasias y son muy repetitivas. Y la verdad es que no es así. Lo que pasa es que son los países que más reportan, a diferencia de los que no reportan, ¿no? Pero hablando en términos muy generales, sabemos que a nivel mundial la incidencia de las diferentes neoplasias, de acuerdo a hombres y mujeres, está de la siguiente forma, y esto no ha cambiado en los últimos años. Sabemos que en el hombre las primeras causas de cáncer son el pulmón, la próstata, el colon rectal, el estómago y el hígado. Y en la mujer, las principales causas de incidencia son la mama, el cérvico uterino, que ahí se ha modificado mucho, el colon rectal, el pulmón y el estómago. Sin embargo, los tumores de ovario, de cuerpo uterino, de tiroides han aumentado mucho en los últimos años. Sin embargo, el número de muertes por cáncer no cambia mucho en general. Cáncer de pulmón y cáncer de mama son los primeros lugares de mortalidad por cáncer, aunque afortunadamente en mama esto está disminuyendo. Sin embargo, dado que el número de casos que se presentan en mama es mucho mayor que las otras neoplasias, pues sigue siendo ocupando los primeros lugares. Ahora, sabemos que a nivel geográfico sí hay diferencias, sobre todo en lo que es el hombre, porque las causas de incidencia en cáncer en países menos desarrollados, perdón, en países más desarrollados son, por un lado, la próstata, en segundo lugar, el pulmón y en tercero, el colon rectal. Y eso cambia un poco en lo que son las zonas menos desarrolladas, en donde el pulmón es el primer lugar, el estómago es el segundo, viene luego el hígado y así sucesivamente. ¿Por qué se presentarán estos cambios geográficos epidemiológicos? Es claramente asociado a que las diferentes zonas geográficas pues tienen diferentes costumbres también. Una de ellas muy frecuente, pues el uso del tabaco, ¿cierto? En general en las zonas geográficas menos desarrolladas el consumo del tabaco es mayor que en las zonas más desarrolladas. Lo que sí llama la atención es que en la mujer la primera causa de incidencia a nivel mundial, independientemente de que si sea una zona menos desarrollada o más desarrollada, sigue siendo cáncer de mama. ¿Esto cómo podríamos traducirlo? Bueno, definitivamente que el cáncer de mama, los factores de riesgo no se encuentran en el medio exterior, sino que las causas o factores de riesgo para cáncer de mama se encuentran en el interior de la mujer. Por eso se explica que no se afecta de acuerdo a la zona geográfica. También en términos generales sabemos que el cáncer, independientemente del género, ya sea hombre o mujer, es más frecuente su presentación a partir de los 40. Esto evidentemente no quiere decir que antes de los 40 no haya enfermedad. Incluso les podría decir que esto ha cambiado un poco porque en los últimos años
la frecuencia de cáncer en pacientes menores de 40 está en aumento. Solo que la estadística todavía no sale del todo y evidentemente no es el mayor grupo de pacientes. Por lo que seguimos considerando que, y esto incluso para lo que son las detecciones oportunas, que a partir de los 40 es la mayor incidencia y por lo tanto es cuando más foco tenemos que poner y ahí es donde se echan a andar generalmente las campañas de detección oportuna. Pero pasa algo que es muy curioso y es que esto nos demuestra que el medio sí influye en el desarrollo de las neoplasias, porque les voy a enseñar este cuadro en donde vamos a valorar cáncer de estómago y cáncer de colon. Quiero que vean ustedes que cáncer de estómago, que es el primero que aparece, en Japón tiene una suma alta incidencia de cáncer. Y está establecido que parte de los problemas pues es obviamente las costumbres, la cultura, etcétera, etcétera. El riesgo relativo de presentar cáncer en Japón es de 8.4, cosa diferente a los americanos, en donde el riesgo de presentar cáncer de estómago, el riesgo relativo solamente es 1. ¿Qué significa? Que los japoneses tienen 8 veces más riesgo de desarrollar cáncer de estómago que un americano. Sin embargo, si algún japonés viaja a Estados Unidos y está con su familia ahí, y no quiere decir que el japonés se haya casado con una americana, no. Puede venir una pareja de japoneses y venir a Estados Unidos y ahí vivir. Si ellos tienen hijos en Estados Unidos, la primera generación de hijos disminuye su riesgo de cáncer de estómago prácticamente el 50%, solo por el hecho de vivir en otra zona geográfica diferente a la suya. Pero si aparte ese hijo nuevamente tiene hijos, nuevamente hay una disminución del riesgo de cáncer de estómago. ¿Eso cómo se puede traducir? Bueno, que evidentemente hay factores en el medio y en este caso muy importante la alimentación que hacen que se favorezca el desarrollo de esa neoplasia. Pero vean ustedes, con cáncer de colon sucede todo lo contrario. Mientras que en los americanos el riesgo de desarrollar cáncer de colon es igual de 1, en los japoneses es solo de 0.2. Pero si esos japoneses que se vinieron a Estados Unidos como pareja y tienen hijos ahí, vean ustedes cómo se empieza a elevar el riesgo de cáncer de colon. Y nuevamente en la segunda generación prácticamente se iguala a los nativos americanos. Entonces, esto explica claramente que no solo es la actividad genética, que no solo son los procesos del medio interno, sino que el exterior también influye en el desarrollo de las neoplasias. Pero ¿cómo andamos en México? Bueno, en México desgraciadamente no tenemos buenos números en relación a la estadística, no hacemos buena estadística en términos generales y esto tiene mucho que ver en parte por el tipo de práctica que se da en este país, ya que la práctica privada es un gran porcentaje de actividad de los médicos más que la pública y generalmente en la práctica privada es raro que haya como grupos, ¿verdad? Que se establezcan grupos y que haya grupos de ayuda y etcétera, entre especialistas en general no. Todos los especialistas en general son muy individualistas y entonces eso hace que no haya buenos números en nuestro país. Pero lo que sí sabemos es que las principales causas de muerte en nuestro país no varían mucho con relación a lo que es a nivel internacional. Cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de mama, cérvico-uterino y estómago ocupan las principales causas de muerte en este país. Y miren que justamente uno de los cánceres que más nos preocupaba era cérvico-uterino y afortunadamente hemos logrado no que haya menos, pero sí poderlo
poder hacer que mate menos a los pacientes. Vean ustedes esta gráfica en donde se valoraba México contra otros países a nivel mundial sobre mortalidad por cáncer cervicouterino. Y vemos que desde los 70s hasta los 90s, México tenía una alta incidencia de mortalidad, ¿verdad? Incluso llegamos a superar países importantes. Afortunadamente, a raíz de los 90, cuando se estableció la detección oportuna de cáncer cervicouterino, se conoció la fisiopatología del virus del papiloma humano, pues se han logrado establecer campañas de detección oportuna que hagan que la mortalidad por cáncer cervicouterino disminuya. Pero tenemos un problema, la incidencia no ha bajado. La incidencia no ha bajado y cuando hablemos de este tema ya veremos por qué. Doctor, Sí, ya se va a terminar la reunión. Le mando otro link. sí, por favor. Les decía que en términos generales, la verdad es que el cáncer de mama sigue teniendo una alta incidencia, pero la mortalidad ha bajado indudablemente. El cáncer de próstata en general es una neoplasia que se ha mantenido a lo largo de los años e incluso nos ha hecho pensar si el cáncer de próstata realmente es una enfermedad o más bien es un estado evolutivo del hombre, porque eh, dadas las características de presentación y todo, pareciera ser que el único factor de riesgo importante para desarrollar cáncer de próstata es la edad. Entonces pareciera ser más bien un estado evolutivo más que una enfermedad. Sin embargo, afortunadamente la mortalidad por próstata no ha sido tan alta, sin embargo tuvimos problemas en los últimos años y cuando veamos el tema ya les explicaré por qué. Uno de los que más nos preocupa es el colorectal, definitivamente que es el que mayor incidencia ha tenido, un mayor crecimiento de casos ha tenido y que incluso si no hacemos nada se estima que en el 2030 el 40% de la población pudiera llegar a tener cáncer de colon. Entonces, esas son cifras sumamente alarmantes. Pero lo que nos ha alarmado más en los últimos años, y es algo que ya está aquí, no es algo predictorio a futuro, es el cáncer de pulmón, en el cual incluso se han hecho dos curvas diferentes. Por un lado, Doctor. sí, ¿se escucha? Bueno, no sé si soy yo, Doc. Solamente veo la pantalla en blanco y unas letras abajo, pero no sé si esté proyectando otra diapositiva, perdón. A ver, ¿alguien más ve lo mismo o sí se ven las gráficas? No, sí se ve la pantalla en blanco. A ver, dejen, permítanme tanto. A ver, ¿ahí se ve? Sí, Doc. ¿Doc? ¿Se ve? Sí, doctor. Sí, ahora sí ya se ve. Muchas gracias. Ok. Entonces, les decía, cáncer de mama ha aumentado, la incidencia sigue manteniéndose alta, pero la mortalidad ha bajado. Cáncer de próstata, la incidencia es alta, la mortalidad es baja, parece ser diversos factores, pero la edad es lo más importante. Cáncer colorectal nos espanta, ya les decía yo, el 40% de la población puede llegar a tener cáncer si es que no hacemos algo, pero el que más nos preocupa definitivamente es el cáncer de pulmón, porque vean, incluso se tuvieron que hacer dos curvas diferentes del comportamiento en hombres y mujeres, dado que en los años 90 la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres se disparó, incluso mucho más que en los hombres. Esto es atribuido a diferentes causas, pero la causa que parece ser la que más influyó es la liberación femenina, dado que en el 90 la mujer empezó a tener ciertos derechos y dentro de ellos uno de los que desgraciadamente se utilizó más fue el consumo del tabaco. Esto asociado a que ya estaban expuestas al tabaco que usaban los hombres, entonces hacía que hubiera una doble dosis de tabaco en las mujeres y entonces esto disparó impresionantemente el riesgo y la incidencia de tener cáncer en la mujer de tipo de pulmón.
Y es preocupante porque el subtipo de cáncer de pulmón en la mujer es mucho más agresivo que en el hombre. En términos generales, podemos decir que el cáncer no es una moda, es una neoplasia, es una enfermedad que siempre ha estado ahí, solamente que ahora la hemos hecho más evidente y que ahora sí pues se ha vuelto una causa de preocupación, pero la mortalidad, como les dije en la primera clase, es sumamente alta. 60% de los pacientes mueren por estas enfermedades, por lo que es necesario que hagamos algo. Chale. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o pregunta? De mi parte todo bien, Doc. No, todo bien. Ok. Vamos a hablar un poquito de lo que es ahora el quehacer de los médicos oncólogos. Ya vamos a dejar atrás un poquito lo que es la teoría y de todo esto del cáncer para meternos ahora a cosas mucho más prácticas. De aquí hacia adelante, ya en lo que me falta de esta clase, más la clase que les voy a dar la siguiente semana, son puros aspectos y conceptos clínicos de lo que es la oncología. Por lo tanto, si los quiere ir anotando, será sumamente importante porque son los términos con los cuales hablaremos más adelante, ya cuando hablemos de las neoplasias. Como ya les había dicho, la oncología tiene dos aspectos fundamentales a considerar. Por un lado, el paciente, el cual siempre va a ser nuestro eje principal. Todas las decisiones que nosotros hagamos serán primero con base en el paciente, en sus características y en sus deseos, y después en las características de la neoplasia. Obviamente influenciado, como ustedes ya saben, por el medio familiar y por el medio social y económico, que como ya les dije, pues tienen un papel fundamental también en el pronóstico de esta enfermedad. Sin embargo, la oncología no está exenta de todas las reglas de lo que es la medicina en general. Nosotros usamos también la semiología que utiliza la medicina en general para llegar a hacer los diagnósticos oncológicos. Por lo tanto, el interrogatorio, la exploración física, que son parte de la historia clínica, pues son el pilar fundamental del quehacer del oncólogo. La única diferencia es que nosotros lo orientamos hacia factores de riesgo para desarrollar las neoplasias y hacia algo que llamamos factores pronósticos, que ahorita se los voy a comentar. Sin embargo, también les comenté que la piedra angular del tratamiento del cáncer en general es la cirugía. Por lo tanto, nosotros también tenemos como importante aspecto la valoración preoperatoria, que indudablemente es necesaria para saber el riesgo que tiene un paciente de ser intervenido quirúrgicamente. Pero otro aspecto también fundamental que en otras especialidades no se toma mucho en cuenta es lo que llamamos el estado funcional. Es decir, ¿qué capacidad tiene el paciente todavía de valerse por sí mismo y de hacer sus actividades de la vida diaria, como comer, cómo dormir, cómo evacuar, cómo orinar, cómo bañarse por sí mismo? Es decir, todavía tener individualidad y tener autonomía. Vamos a esos dos aspectos porque son lo nuevo en relación a la oncología. Realmente el interrogatorio, pues ustedes ya saben que la historia clínica tiene partes en el interrogatorio, en antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos, personales patológicos, el padecimiento actual, aparatos y sistemas. Y la exploración física, pues también ustedes ya saben que es algo que cómo realizarlo. En teoría, para esta etapa de la vida médica, ustedes ya tendrían que saber eso. Pero para la valoración preoperatoria, nosotros utilizamos también lo que llamamos la clasificación de Goldman, que me dice qué tanto riesgo tiene el corazón de sufrir una complicación si el paciente es sometido a una cirugía no cardíaca. Y también tenemos la clasificación de ASA, que es la clasificación de la American Anesthesiology, para poder determinar qué riesgo anestésico tiene el paciente.
Con base en estas valoraciones, nosotros podemos saber si el paciente tiene alto riesgo de complicarse por una cirugía o no. Y ese es un aspecto importante porque con base en esto podemos decir si un paciente es operable o no es operable. Y eso es un aspecto fundamental. Pero para valorar la funcionalidad de un paciente, nosotros utilizamos dos escalas, la escala de Karnofsky y la escala de ECOG, siendo la segunda la que más utilizamos. Incluso ustedes en las historias clínicas que haga un oncólogo podrían siempre ver que lo primero que pone el oncólogo antes de cualquier cosa, ya cuando está hablando de lo que es la exploración física, primero pone ECOG. Y la escala de ECOG es la que les pongo en la pantalla, la cual me dice que puede ir del 0 al 4, siendo el 0 cuando el paciente no tiene ninguna discapacidad secundaria a la neoplasia y el 4 cuando el paciente ya no se puede cuidar ni siquiera a sí mismo. Ahora, tengo que ser claro en una cosa, el ECOG no se aplica cuando el paciente tiene una neoplasia, pero él ya tenía cierta limitación. Es decir, supongamos que un paciente, por la razón que quieran, a lo mejor tenía paraplegia, es decir, no podía mover las extremidades inferiores porque a lo mejor tuvo un accidente automovilístico, lo que quieran, y le da una neoplasia. El ECOG no se basa con base en la discapacidad previa, no. Para valorar el ECOG es la discapacidad que la neoplasia le provoca al paciente, no la incapacidad que el paciente tenga por alguna otra razón. Entonces eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque solo el ECOG marca si un paciente es candidato a recibir un tratamiento oncológico o si ya no es capaz de recibirlo. Cuando un paciente ya no es capaz de recibir el tratamiento por ECOG, se dice que está fuera de tratamiento oncológico. Nunca se dice que el paciente está en fase terminal, no. Solamente se dice está fuera de tratamiento oncológico, porque si yo aplico un tratamiento oncológico, lo más seguro es que lo debilite todavía mucho más y entonces el paciente fallezca por algunas otras causas no relacionadas como tal con la neoplasia, sino relacionadas a los tratamientos. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que es la neoplasia y aquí empiezan conceptos generales. A partir de este momento, nosotros eliminaremos la palabra cáncer. Cáncer es una palabra muy genérica, por lo tanto ustedes tienen que acostumbrarse a llamar a las neoplasias por su tipo histológico. Y entonces aquí les va la clasificación. La clasificación histológica de las neoplasias son, obviamente, neoplasias malignas. Aquí no estoy englobando las neoplasias benignas, ¿ok? En donde las neoplasias malignas las dividimos de la siguiente forma. El llamado carcinoma, si es que el origen de la neoplasia es un origen epitelial. Y de los epitelios que tenemos en el cuerpo está la piel, está el revestimiento del tubo digestivo, está el revestimiento de la vía aérea también, etcétera, etcétera. Después llamamos sarcoma a la neoplasia maligna que se origina de los tejidos mesenquimatosos. Ejemplo, tejido conectivo, tejido graso, hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Permítanme tanto. Perdón. Entonces, nosotros no vamos a decir cáncer de grasa, cáncer de hueso, no. Es sarcoma de grasa o liposarcoma, sarcoma de hueso o
u osteosarcoma, sarcoma de músculo, etcétera, etcétera. Es decir, no utilizamos la palabra cáncer ya como tal, ¿ok? Hasta este punto les tengo que decir también cosas importantes. La principal vía de diseminación de los carcinomas son es la vía linfática y en segundo lugar la vía sanguínea. Y para los sarcomas es al revés. La principal vía de diseminación es la sanguínea y la linfática ocupa el segundo lugar. Y eso es rarísimo. Es raro que un sarcoma te dé metástasis por vía linfática. Generalmente es por vía sanguínea. Ahora, si las metástasis son por vía linfática, pues obviamente los órganos afectados por metástasis serían los ganglios linfáticos. Si es por vía sanguínea, los órganos afectados serían el cerebro, el pulmón y el hígado como principales sitios, y de ahí puede haber otras diseminaciones dependiendo de cada neoplasia, como puede ser el hueso, por ejemplo. Ahora, llamamos linfoma a la neoplasia maligna que se origina del tejido linfoide, generalmente de los ganglios linfáticos. Es decir, no hay cáncer de ganglios, no, eso no existe, se llama linfoma. Después tenemos a las neoplasias malignas de las células sanguíneas, como la leucemia, que puede ser eritroide o puede ser linfoide, y eso sería de los linfos, etcétera, etcétera. Y después tenemos al mieloma, que es la célula maligna de las células plasmáticas, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, ya no diremos cáncer, sino diremos carcinoma, sarcoma, linfoma, leucemia o mieloma. ¿De acuerdo? Sí, Doc. ¿Jóvenes? De acuerdo, Doc. Ok. Después de saber el tipo histológico, lo que me interesa saber después es el grado de diferenciación. Y el grado de diferenciación se hace referencia a qué tanto la célula tumoral se parece al tejido que lo originó. Y cada neoplasia tiene su escala diferente para valorar la de diferenciación. Por ejemplo, en mama está la escala de Scarf-Blum-Richardson. Por ejemplo, en próstata está la escala de Gleason. Por ejemplo, en cáncer de riñón está la escala de Fuhrman, etcétera, etcétera. Entonces, cada escala varía dependiendo de cada neoplasia. No nos vamos a meter ahí. Después importa obviamente la localización, en qué órgano se encuentra la neoplasia. Y aquí toma importancia lo que les dije, porque hay órganos que pueden tener tumores primarios de ese órgano o tumores secundarios en ese órgano, es diferente. Entonces, la localización es sumamente importante. Pero lo más importante es la etapa clínica. Y la etapa clínica, en términos muy coloquiales, se refiere a qué tanto la enfermedad se ha extendido por los diferentes órganos del cuerpo. ¿Con base en qué sacamos la etapa clínica? Bueno, en general usamos una clasificación que se llama TNM. Y la T hace referencia a tumor, es decir, al tumor primario. La N hace referencia a los ganglios linfáticos, es de N de nódulos, y la M es a la presencia o ausencia de metástasis, y es la M de metástasis. Cada apartado tiene subdivisiones. Por ejemplo, la T va desde TX hasta T4, la N va de NX hasta N3, y la M va de MX hasta M1. Y cada neoplasia tiene un TNM distinto, por lo que sería imposible que los pudiéramos ver todos aquí.
Ya cuando hablemos de cada neoplasia, les diré en términos generales qué aspectos valora en la T, en la N y en la M, cada neoplasia, para decirles cómo sacarlo. Pero lo que hacemos en general es que le damos una calificación a la T, al tumor primario, a la presencia o ausencia y número de ganglios linfáticos y a la presencia o ausencia de metástasis y en algunos casos el número y los órganos afectados para conjuntarlo y entonces ahora sí sacar la etapa clínica. Las etapas clínicas van desde la etapa 0 hasta la etapa 4. Si se dan cuenta, en ningún momento se habla de una etapa terminal. Ese concepto también lo tienen que eliminar de su cerebro. No existe como tal la etapa terminal de cáncer como tal. No existe. ¿Ok? Entonces, la etapa 0 es cuando le llamamos a un tumor que se encuentra in situ, es decir, no ha invadido todavía, y la etapa 4 en general es la etapa metastásica. Y entonces, si nosotros hacemos una simplificación de todas estas etapas, y si lo quieren anotar así, hablamos que el cáncer tiene una etapa in situ o etapa 0, y ahorita voy a hablar un poquito de ese aspecto, y luego tiene una etapa temprana, que es desde la etapa 1 o estadio 1 hasta la 2A, y después viene una etapa locorregionalmente avanzada que incluye el 2B y todos los 3, y finalmente una etapa metastásica que es la etapa 4. ¿Para qué nos sirve el TNM y el sacar la etapa clínica? Bueno, eso guía cómo yo voy a empezar a tratar a este paciente. Quiero hacer una anotación especial de lo que llamamos la etapa 0 y la etapa o etapa in situ. La etapa in situ significa que el tumor no ha roto la membrana basal del epitelio donde se encuentra o no ha invadido hacia tejidos profundos, llamémoslo así, y por lo tanto tenemos ahí una disyuntiva entre oncólogos porque hay un grupo de oncólogos que considera que las lesiones in situ son lesiones precancerosas y no es como tal todavía la neoplasia invasiva. Y el otro grupo de oncólogos considera que el in situ ya es una neoplasia invasiva, solo que tuvimos la fortuna de encontrarla en una etapa que aún no empieza a invadir, pero que si nosotros no hacemos algo, seguramente lo va a hacer. Entonces, para algún grupo de oncólogos, el in situ significa que ya es una neoplasia maligna, y para otro grupo dicen, no, es una lesión premaligna. ¿Tiene diferencia importante eso? No, la verdad es que a las dos hay que tratarlas, pero es importante que ustedes lo sepan porque van a encontrar en la literatura quien dice, es una lesión premaligna, todavía no es una neoplasia maligna invasora. Y hay quienes, en mi caso como un servidor, considera que el in situ sí ya es una neoplasia invasora, solamente que lo encontramos afortunadamente en una etapa todavía muy temprana. Pero ¿para qué sirve todo esto que yo les estoy diciendo? Bueno, porque esas son las características que nosotros como oncólogos valoramos para saber el comportamiento de una neoplasia. Y no me refiero al comportamiento al corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, qué tanta posibilidad tiene esa neoplasia de volverse a presentar, es decir, de recurrir. Y a eso se le llama factores pronósticos. Factores pronósticos son características de la neoplasia que me hacen sospechar que su grado de agresividad es muy alto y que tiene riesgo de regresar después de haber recibido un tratamiento. Y por lo tanto, tengo factores pronósticos para valorar si la posibilidad de que recurra es alta e incluso de que el paciente sobreviva. Y entonces así dividimos a los factores pronósticos en factores de recurrencia y en factores de sobrevida. Y los factores de recurrencia los dividimos en dos.
¿Qué tanta posibilidad tiene de que la neoplasia se presente a nivel local y qué tanta posibilidad tiene de que se presente a distancia? Otra anotación que necesito hacerles es que el TNM no se utiliza para las neoplasias ginecológicas. Para las neoplasias ginecológicas se utiliza la clasificación de FIGO, que es de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Entonces, cuando vayamos viendo las neoplasias, iremos viendo qué clasificación se utiliza en cuál neoplasia. Ok, hasta ahí. ¿Dudas o preguntas? De mi parte no, Doc. Yo sí tengo Joven una. Doc. A ver. Había mencionado que en la etapa clínica el 0 es cuando está en situ, de 1 a 2A es de etapa temprana y de 2B a 13. ¿Qué había mencionado? Locorregionalmente avanzada. Ah, ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, ya casi vamos a acabar esta parte de la clase. Hablando de los paraclínicos que utilizamos en oncología, no varían mucho con relación a las otras especialidades. También usamos estudios de laboratorio como biometría hemática, química sanguínea, tiempos de coagulación, algunas pruebas especiales. Y de los estudios de gabinete, pues también utilizamos radiografías, ultrasonidos, tomografías, resonancias, gammagrafías. Sin embargo, en oncología hay 12 paraclínicos que necesito mencionarles. Uno, los famosos marcadores tumorales. Tengo que decirles que los marcadores tumorales son algunos marcadores bioquímicos que se pueden hacer presentes o se pueden elevar cuando hay una neoplasia. Sin embargo, esos marcadores son totalmente inespecíficos porque hay algunas otras enfermedades, ya sea entre enfermedades malignas diferentes o ya sea otras enfermedades no malignas, que pueden elevar los marcadores tumorales. También los marcadores tumorales no se piden para todas las neoplasias. Los marcadores tumorales son específicos de ciertas neoplasias. Por lo tanto, solo se tienen que pedir si ustedes sospechan de esa neoplasia. No es que algo que se está haciendo mucho en los últimos años es que paciente llega a urgencias, se encuentra un tumor y luego le piden 10 marcadores tumorales. Eso no sirve de nada. También tengo que decirles que los marcadores tumorales no son diagnósticos de cáncer, no son diagnóstico de neoplasias. Básicamente la utilidad de los marcadores tumorales es el seguimiento de los pacientes. Y eso cuando se presentó una elevación del marcador desde el diagnóstico de la neoplasia. Porque significa que si yo encuentro una neoplasia, elevó un marcador, le di un tratamiento, el marcador se negativizó y se vuelve a elevar, eso me podría indicar que la enfermedad se volvió a presentar, aunque yo no la tenga visible ni clínica ni radiológicamente. Lo que les voy a poner en la pantalla son los marcadores tumorales de las neoplasias a los cuales están dirigidos. Y así tenemos que el antígeno carcinoembrionario está dirigido para cáncer colorectal. No se utiliza en mama ya. El CA125 se pide para ovario y se pide para endometrio. El CA15-3 en algún momento se utilizó para mama. Definitivamente se vio que no tiene utilidad y por lo tanto ya no se utiliza. El CA19-9 sí se pide para cáncer de páncreas. El antígeno prostático específico, pues se pide para próstata. Y la alfa-fetoproteína tiene utilidad en carcinoma de hígado o en las enfermedades del testículo, así como la fracción beta de la hormona gonadotrópica coriónica humana, la cual también sirve para el testículo
o para una enfermedad en la mujer que se llama enfermedad trofoblástica gestacional. Por lo tanto, no se pide marcadores tumorales. Por ejemplo, si tienen una neoplasia de riñón, pues de entrada no le van a pedir un CA19-9 o un CA125, porque no significaría nada si están elevados. Entonces, jóvenes tienen que ser específicos y no gastar recursos solamente para ver qué encuentran. Y el otro estudio que necesito que ustedes conozcan y que sepan su utilidad es el que llamamos PET-TC, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado en la actualidad. ¿Qué significa PET-TC? Bueno, PET-TC es la unión de dos estudios. Por un lado, una tomografía, la cual me va a dar un aspecto anatómico de todo el cuerpo y lo voy a combinar con un estudio de gammagrafía, los estudios de gammagrafía son más estudios funcionales que anatómicos porque valoran la reactividad de las células a ciertos radiotrazadores, pero en términos muy coloquiales, me puede traducir qué tan activa es una célula en el cuerpo. Ah, claro, no una célula tumoral solamente, sino una célula en general. Saben ustedes que en la economía corporal hay células muy activas. ¿Cuáles? Las del cabello, las de la piel, las del tubo digestivo, que constantemente se están replicando. Entonces, yo conjunto el estudio anatómico de la tomografía con el estudio funcional de la gammagrafía y eso me da una imagen compuesta de lo que es el PET-TC. Permítanme tanto. Entonces, esto me puede ayudar a que yo pueda identificar zonas de reactividad y a la vez valorar la anatomía del cuerpo y con base en eso hacer un diagnóstico mucho más preciso. Sin embargo, el PET-TC no es infalible, tiene falsos positivos, tiene falsos negativos e incluso tiene diferentes radiotrazadores que me pueden ayudar de acuerdo a la neoplasia que yo quiera identificar. Ok, ¿hasta ahí dudas o preguntas? No, no. ¿Seguros? Todo bien, Doc. Sí, doctor. Bueno, jóvenes. Bueno, entonces Disculpe, hasta doctor. ahí lo vamos a ver. Hey, sí, escucho. Perdón, le iba a decir que solo quedaban 7 minutos a la reunión. Ok, gracias. Vamos a dejarlo hasta ahí porque lo que sigue ya es sumamente complejo también y sería difícil que me entendieran después de toda la información que ya les he dado. Entonces, por eso tengo que fraccionar siempre esta clase en dos partes. Entonces, si no hay dudas o preguntas, nos veríamos la siguiente semana. Sí, Doc, está bien. Disculpe, Doc. Bueno, muchas gracias. Y otra, en caso de que tengamos alguna duda de trabajo que usted nos dejó, ¿le podemos enviar mensaje por privado? Sí, por supuesto, ya les comenté eso. Acuérdense que tiene que ser un trabajo original, retrospectivo, obviamente, transversal. Si tienen problemas con la metodología de la investigación y eso, mándenme mensaje, ya sea que nos veamos también acá de forma individual, etcétera. El chiste es que tienen que ir avanzando con eso, si no el tiempo se los va a comer. Sí, Doc. Sí, está bien. ¿Puede ser cualquier día de la semana o solamente los lunes? Cualquier día de la semana, estoy aquí de lunes a viernes de 7:30 a 14 horas. Ah, perfecto, Doc. Ok, muchas gracias, Doc. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene dudas o preguntas? Todo bien, Doc, gracias. Bueno, pues que tengan excelente inicio de semana y entonces nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, doctor. Bonito día. Nos vemos, Doc. Que tenga buen día. Bonito día para todos, hasta luego. Doc.